Estamos en vivo en este momento para Radio Madre de Dios y para las redes sociales de la Parroquia San José de la Mariquina. Queremos saludar en esta oportunidad que tenemos la visita de la señora Cecilia Romero, que desde la diócesis de Villarrica está en contacto con nosotros. Muy buenos días, señora Cecilia. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cecilia? Bueno, nos han contado que usted está trabajando en un proyecto muy interesante a nivel diocesano sobre preservación de datos históricos y archivos, fotografías. Quisiera que usted nos cuente un poquito quién es y cuál es esta labor que están realizando. Bueno, mi nombre es Cecilia Romero y en este momento estoy a cargo de Cultura y Patrimonio de la diócesis de Villarrica, donde queremos o ya iniciamos trabajos para registros de documentos, para estudio, para transcripción, de todo este acervo documental que hay en el archivo diocesano, tanto escrito como audiovisual. Para dar un ejemplo así, por ejemplo, pequeñito, hay algunos libros de bautismo o de entierro de los jesuitas, de las personas, ¿cómo se llama?, de 1741. Encontramos también otros permisos que pedían los misioneros que venían a evangelizar a don Ambrosio Higgins, que era virrey del Perú, para poder entrar en esta cuadra que era territorio del reino, digamos, no era chileno todavía. Y en general todo eso. Entonces hay crónicas, hay los desastres naturales, también están, ¿cómo se llama?, escritos, guardados, terremotos, erupciones, porque bueno, esta parte tenemos volcanes y tenemos terremotos. Y bueno, todo este patrimonio documental de la Iglesia en la Araucanía está en el archivo de la diócesis de Villarrica. Que no hay que olvidarse. ¿Cómo surge esta idea, Cecilia, de recuperar estos datos? ¿De dónde surge esta idea, este proyecto? Bueno, la primera vez fue, se acercó un grupo de acá, de vecinos de Villarrica, a conversar con el obispo y les presentaron un modelo de gestión para poder poner en valor el patrimonio. Y la idea era llegar a un museo, chiquitito, pero un museo, para que toda esta información y todo esto que estaba un poco a resguardo, lo conozca el público, lo conozca la gente, lo conozcan los estudiantes, la comunidad. Se hizo este modelo de gestión, pero era un poquito caro, porque era hacer todo ya, el museo, A mí, Monseñor, íbamos de a poco encontrando cosas, entonces yo le decía, encuadremos este marco, o recuperemos esta pintura. Y así lo fuimos haciendo. El archivo, como tal, estaba, bueno, sigue estando en una sala, al fondo, en repisas de madera, envueltos en papel o en archivadores, bien ordenado, bastante ordenado, pero era como entrar a mi cocina, o sea, el que sabía del archivo sacaba, iba y buscaba. No un archivo que está acorde a las directrices de cómo se maneja un archivo, cómo se llama, cómo hacerle un índice o un inventario, claro, esta cosa está ubicada en tal parte, en tal... O la diferencia entre el tipo de archivo, porque usted me habla de fotos, pinturas, documentos, súper amplia la variedad de cosas que... Sí. Lo que pasa es que ahí se ordenó. Entonces dejamos las fotos en el segundo piso y eso se ganó un proyecto y se digitalizó. No todas, pero no la mayoría, sino que una tercera parte en realidad. Y que fue súper interesante porque, gracias a Dios, cuando lo hicieron, la persona que empezó a digitalizar las fotos con sus respectivos negativos y todo lo demás,
le pudo preguntar a varias personas que sí sabían de qué se trataba, como el hermano José, que fue el que guardó todas estas fotos y todo lo demás, a don Sixto y al padre Gerardo, al padre Juan. Bueno, que ya el hermano José y el padre Gerardo no existen, porque si a uno le muestran fotos donde hay un montón de capuchinos, todos son iguales. Y uno puede decir, él fue el que llegó, uno de los primeros capuchinos en llegar. No, no, decían, él acá va a llegar el año 80 y tanto, por decir algo. O este lugar es tal parte, es una escuela, o en esto estamos haciendo el Paseo de la Virgen, y uno pensaba que podía haber sido una primera comunión, no sé. Fue contando, cada foto tiene un poquito, la mayoría de esas fotos tiene historia, que es lo que se trata, porque si no uno ve un libro paisaje. Así es. Eso se hizo. O sea, se pudo recuperar la descripción de cada una de esas fotos de a poquito también. De la mayoría, claro. Le fuimos preguntando a gente que había estado, que lo había conocido y que se acordaba. Después, bueno, otras cosas se sacan de las crónicas o también de los diarios, porque siempre están escribiendo, encontramos varios periódicos que eran unas hojitas que se entregaban, pero lo hacía la diócesis, o en ese tiempo el vicariato, con las actividades del mes y estas fotos, algunas. Entonces también de ahí podíamos sacar un poco de... Y en esto nos demoramos, partimos el año 2012 presentando el proyecto y terminamos el 2016. O sea, es una tarea de súper poquito. Después entonces vimos el archivo escrito, donde te digo yo que están estas partidas de 1700 o estos documentos. En estos archivos están guardados cartas, mira, te puedo leer un poquito algunas cosas. Tienen las parroquias, las crónicas, correspondencia enviada desde y hacia el vicariato, correspondencia enviada y recibida en el obispado. Muchas de las cosas iban a Roma porque el vicariato pertenece a Roma. Después se hace, esto partió como prefectura, de hecho. Y después fue vicariato, y ya cuando creció, ya se hace grande, y entonces queda como diócesis. Entonces, muchos permisos de cosas, qué sé yo, casi todo se pedía a Roma, así que había mucha correspondencia. Hay historia, varios capuchinos que llegaron acá eran médicos, se hicieron libros de botánica indígena, con plantas, raíces. Entonces, tenemos una ampliación, uno va abriendo cosas y va descubriendo el cuento de nunca acabar, saca más. Y empezaron a venir personas, estudiantes más que nada, o investigadores, incluso de Estados Unidos, de Alemania, qué sé yo, que en la única parte que encontraron algo de la información que ellos buscaban estaba en este archivo. Un ejemplo es la Unión Araucana. No está en ninguna parte de Chile, ni en ninguna parte de otras partes, porque se formó, cómo se formó, qué hicieron, porque en el fondo los capuchinos llegaron a misionar, pero abrieron escuelas, abrieron cooperativas, esta Unión Araucana, colegios, hospitales, fueron abarcando toda la sociedad. Entonces, y todo eso está. Algunos interrumpidos, otros no tanto, bien seguido, muy ordenado, y dijimos esto, la gente que lo empezó a conocer y todo lo demás, bueno, hay que conservarlo y hay que promocionarlo. Entonces, la idea final, porque primero para saber, había que hacer un inventario acotado, ver qué es lo que había, qué es lo que hay, y de ahí empezar ya a digitalizarlo, para poder subirlo a la web y en un hosting, qué sé yo, y que la gente lo pueda conocer en todas partes. Así es, o sea, la intención final es que esto pueda quedar al alcance de todos los usuarios, no solamente de personas interesadas en la historia que vayan puntualmente en la búsqueda de esos documentos, sino que sea algo abierto y accesible para todos los interesados en conocer esta historia de esta región, de este sector. Porque son estamos hablando regiones. De historia, 3 regiones. Sí, son la región de la Araucanía, la novena, la región de los ríos, la región de los lagos, en un tiempo, porque estaba allá, y Isla de Pascua. También estuvo el vicariato a cargo de Isla de Pascua.
O sea, 4. Wow. O sea, bien amplio, realmente es un terrible. Y sobre todo por esto de que la iglesia que se estuvo asentando en los primeros tiempos estuvo totalmente involucrada con la sociedad y con la formación cultural que iban teniendo y el desarrollo social de estos espacios. Entonces, el vínculo entre historia y religión es totalmente estrecho en ese sentido. Totalmente, totalmente. De hecho, el famoso Mapus Mundum, o como se diga, que cuando yo llegué a vivir acá me llamaba mucho la atención porque era todo con W, con cremillas, y es en el fondo este sacerdote, este capuchino, que se fue a vivir 2 años con este lonco, donde le explicó y le contó y armaron este vocabulario, donde le contó todas las cosas, cómo se decían, y lo escribió como a él le sonaba. Entonces, por ejemplo, las W para los alemanes suenan como V, como V, pero como ellos hablaban de, por ejemplo, guanco, le ponían los puntitos, y va con W, guanco, para que fuera gua, no V. ¿Te fijas? Distintas cosas así. Porque en realidad no es un idioma, son conceptos. No que tú tengas palabras A, B, C, D, E, sino que es Lafken o lo que sea son lagos, es agua, es fuego, cosas así. Y es como ellos hablaban o nombraban las cosas que iban conociendo. Entonces fue un trabajo de conocer a la persona tal cual como vivió con ella. Vivió con ella, que es la mejor forma en realidad de aprender un idioma, de aprender una costumbre, comía lo que él comía. Bueno, y así también construyeron, fue una evangelización realmente increíble, que partió con mucho tiempo antes con los jesuitas, después llegaron los capuchinos italianos, después los españoles, y terminaron los bávaros, que eran los alemanes. ¿Y cómo se fue gestando? Todo eso está ahí. Uno se mete y lee algo, busca algo y se queda pegado, porque la verdad que es súper interesante. Cecilia, y este trabajo que usted realiza no implica solamente la lectura, la revisión de los documentos, sino también buscar testimonios como este que usted contaba de las fotos, que respalden también cada uno de estos documentos y que expliquen un poco más o blanqueen de qué se trata cada información, ¿verdad? Bueno, con respecto a las fotos, tratamos que fuera así. Con los documentos, no tanto porque está lo que está escrito, sale lo que pasa. En el fondo, el archivo, lo que queremos es conservarlo, porque se lo estaban comiendo las termitas, recuperarlo y ponerlo en los muebles que corresponden, las cajas que corresponden, las cosas sin ácido, con las temperaturas adecuadas, y que se pueda quedar guardado, digitalizado, para que cada vez que alguien quiera no tenga que venir acá, porque hasta este momento viene acá y es súper difícil que la gente entienda que no le puedo pasar el original, pero ¿por qué? ¿Qué sé yo? Porque la gente que no lo cuida como debe, a no ser que sea extremadamente amante de todas estas cosas y que sabe que es una cosa invaluable, que no se va a, que nadie más lo tiene, que cuenta algo que tampoco nadie más lo ha visto, entonces es un poco complicado, porque no tenemos un espacio todavía donde poder poner a alguien que venga y uno esté mirando y tenga cuidado de cómo lo toma, qué sé yo. De hecho, en todas partes no a todo el mundo le pasan las cosas originales, sobre todo en estos que están bastante ya... a mí me parece bien normal de repente guardar documentos del año 1800, de 1900 para adelante, lo encuentro casi que fue ayer. Entonces, pero mamá me dice, otra, pero ¿cómo? ¿Sí? Porque ya ha ido tan atrás, entonces, no, es increíble. Entonces estamos hablando que inclusive hay documentación, archivos de alrededor del año 1700. Sí. Inclusive. Sí. Y esto, hay un grupo de trabajo que está abordando esto. Cecilia, ¿está usted sola con este proyecto tan grande, tan inmenso que es recuperar el patrimonio histórico o quiénes están colaborando? No, nosotros, o sea, lo que se hace es buscar fondos y cuando se ganan los fondos, buscar equipos, porque yo soy educadora de párvulo, o sea,
me encanta leer y todo lo demás, pero no sé de conservación, ni de ¿cómo se llama? Ni de digitalización, ni de hacer este inventario, o ¿cómo se llama? Es como, ay, se me olvidan las palabras, pero entonces, por ejemplo, nos ganamos un fondo, bueno, el ADAI este que hizo las fotos, después nos presentamos y nos ganamos un fondo con la Fundación Irarrázaval. Entonces, con eso hicimos, se formó un grupo con gente de la Católica, de Santiago, un historiador, una historiadora, un archivista, un restaurador y varios otros alumnos que habían tenido ellos que también eran historiadores y, bueno, ¿cómo se llama? Conservadores, que también habían trabajado en archivos de este tipo, ya sea en los mercedarios, por ejemplo, y en los jesuitas en Santiago, porque la gente no sabe cuando uno dice necesito ordenar y digitalizar el archivo. Cuando vino el señor Vial, que era el que nos iba a dar los fondos de la Fundación y la Raza, dijo, ¿lo puedo conocer? Sí. Entonces era un montón de repisas de techo a suelo. Ah, me dijo, esto es un archivo, claro, porque nosotros ayudamos a la Basílica del Salvador, por ejemplo, que se recuperó el archivo. Pero yo no sabía de qué hablaba, no, me queda perfecto, yo en la reunión de directores y nos dio este presupuesto. Después se presentó otro proyecto para poder declararlo patrimonio, las cosas que están dentro del archivo, no el edificio. Pero fue muy general, entonces las personas que recibieron el proyecto dijo, no, nosotros necesitamos que ustedes hagan un proyecto que esté bien acotado. Por ejemplo, todo lo que se refiere a parroquias, porque aquí hay mucho, hay diplomático, hay Cáritas, hay ayuda, hay Acción Católica, hay Scout, entonces, no, acótense a uno. Ya todo lo que es parroquia ha sido increíble, que eso se está haciendo, se está revisando, se está sacando lo que es considerado patrimonial, pero todo lo demás se va dejando, y eso se va a presentar para poder hacer una declaratoria de patrimonio. ¿Y por qué nos interesa? Porque cuando es declaratoria de patrimonio se supone que los fondos son más altos. Claro. Porque si no los fondos que nos le dan son muy chiquititos. 14 millones, 15 millones, que ya apenas le podemos pagar el sueldo a la persona porque es una cosa muy larga. De hecho, ahora están 3 personas trabajando en esta de las parroquias. Y ya nosotros estamos terminando con este otro inventario más acotado, ordenado. Se cambiaron los muebles, se cambiaron las cajas, se ha hecho limpieza, ¿cómo se llama? Como se debe. Se guardan las cosas en papeles sin ácido o en sobre, distintas cosas. No, es muy interesante porque la verdad de que todas formas uno se va capacitando de a poco usted también, señora Cecilia, en sí. estas tareas. ¿Y desde qué años comenzaron con este interés por resguardar esa información y darle este valor? Yo creo que en ese sentido Monseñor Francisco Javier tiene como muy buen ojo. Entonces, él siempre quiso, desde que llegó acá, que lo nombraron obispo de la diócesis, empezamos a encontrar fotografías, cuadros, mapas, cosas hechas a mano, y estadísticas, o sea, como los primeros Excel, o sea, que salieron, pero todo a mano. De hecho, las construcciones, hay dibujos de cómo hacer una iglesia con la resonancia, con los ecos, todo dibujado a mano por un sacerdote capuchino. Y bueno, y todas las cosas en Cáliz, por ejemplo, que estaba muy botado y nos dimos cuenta que había sido regalado por Carlos, el emperador, no sé si el quinto o el tercero, no soy muy perita en eso, cuando vinieron a misionar. Entonces son cosas así, dijo, no, vamos a ordenar, vamos a guardar, yo creo que esto nos da para museo. Ahí vino estos amigos acá de Villarrica, que hicieron un modelo de gestión muy bueno, donde sacaron los costos, dónde posiblemente se podía hacer, cuánto necesitábamos, cómo se podía trabajar, qué sé yo, pero
empezamos a ver que en realidad deberíamos ir de a poco, que el museo se arma ya al final. Así que no, ha sido muy interesante. Muy Y interesante. actualmente, Hemos trabajado también. con el avance que han tenido en estos proyectos, hoy en día, ¿hay alguna página web o en la misma de la diócesis donde podamos acceder, aparte de estos archivos que hayan logrado digitalizar? ¿Hay algo disponible ya para el público en general o todavía no llegamos a esa etapa? No, o sea, las fotos están digitalizadas, recién están empezando a digitalizar documentos, pero no hay nada subido en la web porque es muy pesado. Entonces la página web que tiene la diócesis no es capaz de, a lo mejor puede ser una foto más o menos, qué sé yo, pero sería una cosa muy aislada. Entonces lo que Claro. queremos hacer es poder arrendar un hosting que sea solo del archivo o de la historia, o de lo que sea, y ahí empezar a subir la información. Pero mira, hemos hecho trabajos con colegios que han venido a ver, porque es la propia historia de ellos y de su familia. De hecho, uno dijo, oye, aquí está el bautismo de mi papá, leyendo un libro de bautizo de Mafi, por ejemplo. Oh, mi papá, ahí está. Anecdótico. O vieron de los profesores o del sacerdote ¿cómo se llama? El primer rector que tuvo su colegio, o cómo era Villarrica cuando recién empezó, con Calle Tierra, no sé. Dijo, ¿y uno puede venir a buscar? Sí, le digo yo, sí se puede, o no, con profesores, qué sé yo. Entonces, se puede ya empezar a conocer la historia, de su colegio, de su ciudad, de sus habitantes. O sea que si alguien está interesado puede hacer el contacto, acercarse a la diócesis, pedir la información. O sea, evidentemente tendrán que tener paciencia para que se pueda coordinar, me imagino, y poder darles la información. Pero es posible que uno llegue con esa intención a la diócesis. Claro. En este momento estamos nosotros como un poquito restringidos en el sentido de recibir solamente temas de tesis o de cosas así. ¿Por qué? Porque como se está trabajando y se está haciendo toda la conservación y todo lo demás, venir por simple curiosidad, que es válida, todavía no. Entonces, lo que queremos es apurarnos y poder tenerlo en la web y la gente que lo vea más que nada en la web. Pero Genial, sí, puede ser. ¿Y hay un plazo estimado, una fecha como límite que están planeando? ¿Todavía no se puede dar alguna fecha estimada? No, porque va a depender de los fondos. Perdimos bastante tiempo con el asunto de la pandemia, porque el equipo, el fondo y el equipo se formó antes del 2019, o sea, a principios del 2019, en enero, y íbamos a trabajar todo el 2019, el 2019 o el 20 ya me perdí. Quedamos todos en cuarentena, entonces no podían viajar, era súper complicado, porque cambiamos de región, pues ellos venían de Santiago. Y acá nosotros estuvimos, pero encerrados cualquier cantidad de tiempo. Y sobre todo también entrar a trabajar en una parte cerrada. No, pero siempre se puede, siempre se puede. En todo caso, Cecilia, se agradece muchísimo la labor que realizan, porque es muy importante saber que hay gente interesada en recuperar el patrimonio histórico que existe, que es súper valioso, que lo están intentando cuidar, están intentando formarse también para darle el mejor trato posible, porque como decía, claro, son documentos que si se pierden no hay manera de recuperarlos, son únicos, son invaluables. Estamos hablando de una historia que abarca un territorio muy amplio, no solamente de la iglesia, sino socialmente también, y que ojalá Dios permita que se concreten esta planificación que hacen ustedes, estas postulaciones, para que lleguen los fondos, las personas que puedan trabajar también para que esto se acelere y que esté al alcance de todos, porque es maravilloso que la historia esa también se pueda compartir. Sí, por supuesto, sí. Y ahora nosotros postulamos un fondo para poder digitalizar y hacer todo lo que el archivo audiovisual, pero eso nos avisan a fines de agosto, así que ahí después le vamos contando. Vamos a quedar atentos. Si lo ganamos o no lo ganamos. Ojalá que se dé la posibilidad, Cecilia, y quedamos atentos, y le agradecemos inmensamente por compartirnos esta novedad, porque yo creo que mucha gente no sabe que esto existe en las parroquias. Bueno, las parroquias, por lo menos acá también la de San José de la Mariquina, que también tiene harta historia, tienen estos archivos
hacen todo lo posible por cuidarlos, y lo bueno es que haya personas interesadas en hacerlo de la mejor manera posible, con ese cariño por la historia y con la valorización hacia lo que es. Saber Exactamente. que estos son tesoros invaluables es importante. Así que le agradezco muchísimo por compartirnos esto, Cecilia, y cuando haya más novedades, por favor, Yo, ahí nos va contando y nos volvemos a comunicar desde Radio Madre de Dios para que nos cuenten cuándo esté accesible para todos también. perfecto, sí, ni un problema, de todas maneras. Muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarnos entonces. De nada, gracias a ti. Que tenga una excelente jornada.